Después de criarlos durante años, mis hijastros me dicen que no soy su madre. Esto cambió todo. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan inesperado. Cuando conocí a Ricardo, me sentí afortunada. Él era un hombre increíblemente cariñoso, atento, con una mirada profunda que me hacía sentir segura. No tardamos mucho en enamorarnos y, después de unos meses de estar juntos, decidí mudarme con él. Me sorprendió un poco cuando me contó que tenía 2 hijos, pero pronto entendí que eran una parte fundamental de su vida. Decidí aceptarlos como parte de la mía también. Mis hijastros, Andrés y Valentina, eran 2 niños maravillosos, aunque un poco reservados al principio. Andrés tenía 10 años, mientras que Valentina solo tenía 7. Para mí, adoptarlos fue un desafío, pero algo que estaba dispuesta a asumir con todo mi corazón. Durante meses, me esforcé por ser una figura maternal para ellos. Los llevaba a la escuela, los ayudaba con las tareas, jugaba con ellos después de la escuela, y trataba de asegurarme de que siempre se sintieran apoyados y queridos. A medida que pasaba el tiempo, nuestras vidas se entrelazaban de formas tan naturales que ya no podía imaginar mi día a día sin ellos. Los niños no solo se convirtieron en parte de mi rutina, sino también en parte de mi corazón. Ricardo y yo estábamos construyendo una vida juntos, y sentía que la relación con mis hijastros se estaba desarrollando de manera positiva. Pero algo comenzó a cambiar. Fue un domingo, mientras preparaba la comida para todos, cuando algo en la actitud de Valentina me hizo dudar. Estábamos en la cocina, ella estaba jugando con sus muñecas, pero no dejaba de mirarme de manera extraña. Cuando la llamé para que me ayudara a poner la mesa, me respondió con un tono que no había usado antes. ¿Por qué tengo que ayudarte? No eres mi mamá. Las palabras me golpearon como una bofetada. Mi primer impulso fue ignorarlo, porque pensaba que quizás se refería a la frustración o a un mal día. Pero algo en su mirada me decía que no era una simple salida infantil. La sensación en mi pecho era incómoda, y una parte de mí temía que lo que había dicho no fuera una casualidad. Ricardo estaba en el jardín con Andrés, así que no escuchó nada de esto. Decidí no comentarlo con él en ese momento, pero no pude dejar de pensar en ello. ¿Por qué había dicho eso? ¿Por qué me sentí tan herida? Quizás era un malentendido, o tal vez no estaba preparada para asumir que nunca sería su verdadera madre, aunque había intentado por tanto tiempo ser una figura materna para ellos. El siguiente incidente ocurrió una semana después, en una noche de película familiar. Estábamos todos acurrucados en el sofá, viendo una película que elegí con mucho cariño, pensando que sería una noche tranquila de unión familiar. Valentina estaba acurrucada junto a mí, y Andrés se encontraba en el otro lado de Ricardo. Sin embargo, en medio de la película, Andrés me miró y dijo algo que me heló la sangre. Si fueras mi verdadera mamá, sabrías lo que me gusta comer. Lo dijo en un tono desafiante, como si buscara provocarme. En ese momento, mi corazón se detuvo por un segundo. Ricardo estaba distraído viendo la película, pero las palabras de Andrés resonaron en mi cabeza. Si fueras mi verdadera mamá. Las palabras repitieron en mi mente una y otra vez, y me pregunté si eso era lo que pensaban realmente, que nunca sería su verdadera madre. Traté de mantener la calma, pero mi voz salió temblorosa cuando le respondí. Yo soy tu mamá, Andrés, aunque no nací de mi vientre. Te quiero y te cuido como si fueras mi hijo. Andrés me miró con una mezcla de indiferencia y algo que no pude identificar, como si mis palabras no tuvieran peso para él. Mi corazón se hundió un poco más. Era evidente que algo estaba pasando con mis hijastros, y aunque trataba de mantener la calma, la situación me estaba afectando profundamente. Pasaron varias semanas de tensiones incómodas, miradas furtivas, y actitudes distantes, hasta que finalmente, un día, Ricardo se dio cuenta de que algo no estaba bien. Una noche, después de cenar, nos sentamos en el salón. Los niños estaban en sus habitaciones, y Ricardo, preocupado, me preguntó qué estaba pasando. Decidí ser honesta con él. Ricardo, siento que mis esfuerzos por ser una buena madre para ellos no están siendo reconocidos. Hoy, Andrés me dijo que si fuera su verdadera mamá sabría lo que le gusta comer. Y Valentina ya no me quiere ayudar con cosas en la casa porque, según ella, no soy su mamá. Ricardo se quedó en silencio,
Su rostro reflejaba una mezcla de desconcierto y dolor. Sabía que él también había notado las tensiones, pero nunca pensó que llegaría tan lejos. Finalmente, suspiró y me miró con tristeza. Clara, ellos aún están lidiando con la ausencia de su madre biológica. Lo que están haciendo no es justo, pero tampoco es algo que puedan controlar completamente. La pérdida de su madre es algo profundo para ellos. Sus palabras me dejaron atónita. Por supuesto, lo sabía. Había entendido desde el principio que Andrés y Valentina tenían una conexión especial con su madre biológica. Pero eso no cambiaba el hecho de que, durante mucho tiempo, había sido su apoyo, su guía, su cuidadora. Me había entregado a ellos con todo mi corazón, y de pronto me sentía invisible. No sé qué más hacer, Ricardo. Siento que ya no encajo en su vida. La tensión culminó en un enfrentamiento que nunca esperé. Una tarde, mientras Ricardo y yo estábamos fuera, Valentina y Andrés decidieron hablar conmigo. Ambos se sentaron frente a mí con expresiones serias, casi como si estuvieran en juicio. Clara, no eres nuestra mamá, dijo Valentina con la franqueza propia de su edad. Y nunca lo serás. Andrés asintió en silencio. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me mantuve firme. Lo sé, Valentina. Nunca seré vuestra madre biológica, pero he tratado de ser lo mejor para vosotros. No les estoy pidiendo que me llamen mamá, pero sí respeto. No te necesitamos, Clara, dijo Andrés, de manera más dura que nunca. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Mi corazón se rompió en pedazos mientras trataba de contener el llanto. Sin embargo, decidí que ya no podía seguir sometiéndome a esa presión silenciosa. Me levanté, mirándolos a los ojos por última vez. Lo que menos quiero es ser una carga para ustedes. Pero si no me aceptan por lo que soy, entonces será mejor que tomemos un paso atrás. Yo los quiero, pero no voy a seguir en una relación donde no se valora lo que he hecho por ustedes. Después de esa conversación, las cosas entre nosotros cambiaron. A pesar del dolor y la confusión, entendí que mi papel en sus vidas no podía forzarse. No podía hacer nada para cambiar lo que sentían por su madre biológica, pero sí podía seguir amándolos a mi manera. Por supuesto, las tensiones no desaparecieron de inmediato, y hubo momentos de tristeza y soledad. Pero con el tiempo, Ricardo y yo comenzamos a hablar más sobre cómo podríamos manejar la situación. Sabíamos que, aunque mi amor por los niños era inquebrantable, mi lugar en sus corazones no sería el mismo que el de su madre biológica. La relación con mis hijastros es un trabajo en progreso, pero lo que sí sé es que, aunque el camino es difícil, el amor y el respeto mutuo siempre serán los pilares que guiarán nuestras vidas. Segunda parte. Pasaron unas semanas después del enfrentamiento con Andrés y Valentina. No hubo grandes cambios inmediatos. De hecho, la situación se volvió aún más tensa. Mis esfuerzos por acercarme a ellos y ganarme su respeto parecían caer en saco roto. La actitud de Valentina seguía siendo distante, y Andrés, aunque no tan evidente, también mostraba signos de desinterés hacia mí. Ya no me pedían ayuda con sus tareas, ni querían hablar conmigo como antes. Estaba claro que había algo más profundo detrás de sus actitudes, pero no sabía cómo abordarlo. Ricardo, por su parte, seguía intentando mediar entre nosotros, pero no podía evitar sentirse atrapado entre su amor por sus hijos y su amor por mí. Aunque era un buen hombre, su falta de experiencia en lidiar con esta situación lo hacía sentir impotente. Nos reunimos varias veces para hablar de lo que estaba pasando, pero cada conversación se volvía más difícil. Estábamos ambos en un terreno desconocido, sin saber exactamente qué hacer para mejorar las cosas. Una noche, después de la cena, Ricardo me miró fijamente y soltó un suspiro profundo. Clara, sé que las cosas no están bien, pero siento que hay algo más profundo en todo esto. Mis hijos, ellos nunca han aceptado a nadie en sus vidas como a su madre. Ellos la perdieron, y eso los cambió para siempre. No es fácil para ellos verte como una figura maternal. Lo miré a los ojos, sintiendo que, aunque comprendía sus palabras, no podía evitar el dolor. Entiendo, Ricardo. Sé que no soy su madre biológica, y nunca pretendí serlo. Pero también he estado aquí, apoyándolos, dándoles todo lo que podía. ¿Acaso no importa eso?
Claro que importa, respondió, su tono suave. Pero es difícil para ellos aceptar que otra persona ocupe un lugar que solo su madre debía tener. Me quedé en silencio, asimilando sus palabras. Sabía que la pérdida de su madre era algo que los había marcado de por vida, pero no me esperaba que su dolor se manifestara de esta manera. Parecía que nada que hiciera podría llenar ese vacío. Mientras él hablaba, me di cuenta de que había una gran diferencia entre ser una madrastra y una madre biológica. Y tal vez, esa diferencia era insuperable. Un viernes por la tarde, mientras Ricardo estaba trabajando, decidí ir al parque con Andrés y Valentina. Quería tener una conversación sincera con ellos, fuera de la casa, sin la presión de estar todos juntos en el mismo espacio. Llevé a Valentina al columpio, mientras Andrés se quedó en una banca, mirando su teléfono. Valentina, ¿cómo te sientes últimamente?, le pregunté, tratando de sonar lo más natural posible. Ella no me miró directamente, pero me dio una sonrisa forzada. Estoy bien. ¿Sabes, Valentina? Yo sé que no soy tu madre, pero me importa mucho lo que pase contigo. Quiero estar aquí para ti, siempre lo he querido. Sus ojos se clavaron en los míos por un momento, pero en lugar de responder, simplemente dio un pequeño suspiro y siguió empujándose en el columpio, como si mi pregunta no tuviera importancia. Sentí una punzada en el pecho. Mi corazón estaba roto por su indiferencia, pero traté de mantener la calma. Tenía que seguir intentándolo. No podía rendirme. Mientras tanto, Andrés se acercó a nosotros. Clara, ¿puedo hablar contigo un momento? Lo miré, un tanto sorprendida por su tono serio. Asentí, y nos alejamos un poco de Valentina. ¿Qué pasa, Andrés?, le pregunté, esperando algo más relajado. Él me miró fijamente, con la cara más seria que jamás le había visto. Clara, no es que no te quiera, pero nunca serás mi mamá. Y no quiero que sigas pretendiendo que puedes reemplazarla. No me siento cómodo con eso. Las palabras me dejaron sin aliento. El dolor fue inmediato y profundo. Había intentado tanto, había sido tan paciente, pero en ese momento sentí que todo mi esfuerzo había sido en vano. ¿Era eso lo que pensaba realmente? ¿Qué estaba intentando reemplazar a su madre? La idea me dolió tanto como un golpe físico. Entiendo, Andrés. No quiero reemplazar a tu madre. Jamás lo haría. Solo quiero ser alguien que te apoye y te quiera, pero si no lo aceptas, lo entenderé. Andrés se quedó en silencio, y finalmente asintió, antes de alejarse hacia donde Valentina estaba jugando. El aire se volvió pesado. No sabía si esa conversación me había acercado más a ellos o si, de alguna manera, había construido una barrera aún más grande entre nosotros. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. A pesar de mis esfuerzos por acercarme a ellos, las tensiones no desaparecieron. Andrés seguía siendo distante, y Valentina, aunque más comunicativa, parecía no comprender por qué me afectaba tanto la situación. Sus comentarios seguían siendo hirientes, y me preguntaba si alguna vez llegaríamos a superar esta barrera emocional. Ricardo, por otro lado, comenzó a mostrarse más preocupado. Se daba cuenta de que yo estaba luchando por algo que tal vez no podía lograr. Cada vez que le expresaba mis frustraciones, me decía las mismas palabras: no es fácil para ellos. La pérdida de su madre es un dolor profundo que no desaparece. Aunque entendía sus palabras, había momentos en los que sentía que Ricardo no veía cuánto me estaba afectando a mí. Yo había dado todo por sus hijos, pero a pesar de ello, la distancia entre nosotros parecía insalvable. Un día, recibimos una llamada inesperada. La madre biológica de los niños, Patricia, quería verlos. Había estado ausente durante meses, y su visita sorprendió a todos, especialmente a Andrés y Valentina. Cuando Ricardo me informó, me sentí atrapada. ¿Qué significaba su regreso? ¿Cómo afectaría nuestra relación? Sabía que, aunque los niños no mostraran su dolor, la presencia de su madre biológica inevitablemente alteraría la dinámica de la familia. Durante la visita, me quedé en casa, tratando de procesar lo que significaba este reencuentro. Ricardo me aseguró que no era una amenaza para nuestra relación, pero no pude evitar sentirme insegura. ¿Cómo podría competir con una madre biológica?
¿Qué pasaría si su regreso cambiaba todo lo que habíamos construido? Ese día me senté sola en el sofá, mirando la fotografía familiar que teníamos en el salón. La familia que había querido construir con Ricardo y sus hijos no era lo que había esperado. La distancia entre nosotros era palpable, y el dolor que sentía en mi corazón no desaparecía, pero sabía que no podía rendirme. A veces, las relaciones más complicadas son las que requieren más paciencia y comprensión. Y aunque en este momento sentía que mis esfuerzos parecían en vano, sabía que debía seguir adelante. No para reemplazar a nadie, sino para ser quien realmente podía ser para ellos. El amor que tengo por mis hijastros no está condicionado por la biología, pero el camino para que ellos lo aceptaran estaba siendo más largo de lo que había imaginado. Última parte. Los días pasaron lentos, como si cada uno de ellos estuviera cargado con un peso invisible. Mis esfuerzos por acercarme a Andrés y Valentina no habían dado los resultados que esperaba. Por un lado, entendía el dolor que sentían por la ausencia de su madre biológica, pero por otro, la constante indiferencia que mostraban hacia mí me dejaba sin fuerzas. Sin embargo, no podía rendirme tan fácilmente. Había llegado a un punto en el que entendí que, aunque no podía forzarlos a verme como su madre, sí podía seguir ofreciendo mi amor y mi apoyo, sin esperar nada a cambio. Ricardo, por su parte, seguía siendo el pilar que me mantenía en pie. A veces sentía que él no entendía completamente lo que estaba pasando en mi interior, pero sus palabras siempre eran un recordatorio de que, a pesar de todo, él estaba ahí para mí. Sabía que el camino sería largo y doloroso, pero si él confiaba en que lo lograríamos, yo también debía confiar. Un día, recibimos una visita inesperada. Patricia, la madre biológica de los niños, había decidido regresar. Había estado ausente por varios meses, y su aparición alteró el equilibrio de nuestra casa de inmediato. Los niños, al verla, reaccionaron con una mezcla de emoción y ansiedad. Aunque Andrés y Valentina trataban de mantener la compostura, era evidente que su presencia removía viejas heridas. Estaba claro que la figura de su madre biológica tenía un peso enorme en sus corazones, algo que yo nunca podría reemplazar. Cuando Patricia llegó a casa, la tensión era palpable. Me sentía como una intrusa en mi propia vida. Aunque había aceptado a los niños como mis propios hijos, nunca había imaginado que su madre regresaría de esta manera. Estaba en un punto de no retorno, en el que las emociones estaban tan a flor de piel que ni siquiera sabía cómo reaccionar. Ricardo me miró, y en sus ojos vi la misma preocupación que sentía yo. Decidí no intervenir. Era su momento, y aunque el dolor me invadía, sabía que tenía que darles el espacio para que se reencontraran. Me retiré al jardín, dejando que los niños tuvieran su tiempo con ella. Esa noche, después de que Patricia se fue, me encontré sentada sola en la cocina, con una taza de té en las manos. Pensaba en todo lo que había sucedido en los últimos meses, las luchas, las tensiones, las heridas abiertas. Parecía que nunca habría una forma de resolver todo eso, pero aún así, no podía dejar de desearlo. No quería vivir en un ambiente cargado de resentimientos. Quería construir algo de paz, algo de entendimiento. En ese momento, Andrés se acercó a mí. No dijo nada al principio, simplemente se sentó en el banco frente a mí. Su presencia era pesada, pero también había algo en su mirada que me decía que tal vez las cosas podían cambiar. Clara, empezó, su voz más suave de lo que había escuchado en mucho tiempo, quiero disculparme. Lo miré, sorprendida. No esperaba que él dijera algo así. ¿Por qué, Andrés? Porque sé que te he tratado mal, continuó. Y aunque no eres mi madre biológica, has estado allí para mí. Yo solo estaba herido. Y me di cuenta de que te debo algo más que indiferencia. Te debo respeto. Un nudo se formó en mi garganta, y por un momento no pude responder. Andrés, el niño que había sido tan distante, tan desafiante, ahora me estaba pidiendo disculpas. Fue un momento revelador. Mi corazón se ablandó, y pude ver que, a pesar de todo, algo estaba cambiando en él. Algo que tal vez también podía cambiar en mí. No tienes que pedirme disculpas, Andrés, dije con voz temblorosa. Solo quiero que sepas que te quiero, y que siempre estaré aquí para ti, sin importar lo que pase. Andrés asintió, y por primera vez en mucho tiempo,
Sentí que algo de paz comenzaba a entrar en nuestras vidas. Al día siguiente, Valentina se acercó a mí mientras estaba preparando el almuerzo. Había una expresión de vulnerabilidad en su rostro que no había visto antes. Se sentó junto a mí en la mesa, sin decir palabra alguna al principio. Sabía que había algo importante por venir, algo que quizá cambiaría las cosas entre nosotras. Clara, dijo finalmente, he estado pensando en lo que pasó entre nosotras. No te he tratado bien. Y lo lamento. Mi corazón dio un vuelco. La pequeña Valentina, la que siempre había sido tan distante y fría, ahora estaba reconociendo lo que había hecho. En ese momento, me di cuenta de que, aunque el camino había sido largo y lleno de obstáculos, quizás finalmente estábamos dando pasos hacia una mejor relación. Gracias, Valentina, respondí, abrazándola suavemente. Sé que no es fácil, pero me importa mucho lo que sientes. Yo solo quiero ser alguien que pueda apoyarte. Ambas nos quedamos en silencio por un momento, saboreando la tranquilidad que, de alguna manera, habíamos alcanzado. A medida que los días pasaron, la relación con Andrés y Valentina siguió mejorando. Claro, aún había momentos de tensión, pero ya no era como antes. Aprendimos a comunicarnos más, a ser más honestos con nuestros sentimientos. Con el tiempo, las heridas comenzaron a sanar, y la familia que había intentado construir con Ricardo empezó a tomar forma, aunque no de la manera en que lo había imaginado al principio. Ricardo y yo hablamos mucho sobre lo que habíamos vivido, y aunque reconocíamos que la situación no había sido fácil, ambos estábamos dispuestos a seguir adelante. Las heridas no se curan de la noche a la mañana, pero el perdón y el esfuerzo mutuo eran lo que nos mantenía unidos. Un día, mientras estábamos todos juntos en la sala, Valentina se levantó y, de repente, me abrazó. Te quiero, Clara, dijo con una sinceridad que no había escuchado antes. Andrés también se acercó y, en un gesto que nunca hubiera esperado, me dio un abrazo. Gracias por ser mi mamá, aunque no lo seas de sangre. Esas palabras, esas simples palabras, fueron las que finalmente sanaron el último pedazo de mi corazón que aún estaba roto. Sabía que, aunque nunca reemplazaría a su madre, había logrado ganar su respeto, su cariño y su aceptación. Eso era suficiente para mí. A lo largo de este viaje, aprendí muchas cosas sobre el amor, la paciencia y la resiliencia. No siempre podemos controlar cómo nos ven los demás, ni cuánto tiempo llevará ganarnos su confianza. Pero lo que sí podemos controlar es nuestra disposición a seguir intentando, a seguir amando, incluso cuando parece que todo está perdido. La relación con mis hijastros nunca será perfecta, pero hoy sé que es una relación basada en el respeto, la comprensión, lo más importante, el amor. Y eso, para mí, es lo que realmente importa.